Buenos días, jóvenes.
Bien, buenos días a todos de nuevo, jóvenes. Ayer estábamos viendo un poco de MRV, perdón, ¿de acuerdo? Aquí estaban las 4 ecuaciones. Les repito, estas ecuaciones de memoria las necesitan conocer, ¿sí? Por lo menos la estructura, ¿de acuerdo? Cuando vayamos viendo caída libre, ¿sí? Parabólica, ¿de acuerdo? Las van a seguir viendo, pero con ligeros cambios. Pero la estructura es la misma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hablemos de caída libre, en vez de la aceleración, vamos a tener la gravedad, ¿de acuerdo? La aceleración de la gravedad. En vez de tener distancia, ¿sí? Lo que vamos a tener es altura, ¿de acuerdo? Sin embargo, es la misma estructura. La altura del objeto es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Exactamente. En caída libre, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Ese es el mayor cambio. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos lo primero que les voy a preguntar es, ¿este ejercicio es un MRU o es un MRV? MRV, MRV. tiene- ¿Cómo llegaste a esa conclusión? porque tiene aceleración. Que tiene aceleración. Si no mencionara la palabra aceleración, y vos solamente lees un móvil parte del reposo, ¿sigue siendo MRU o es un MRV? También es MRV porque MRU solo tiene un movimiento constante, Correcto. no por ese reposo. Su compañero dio en el clavo. Aquí la pregunta dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de tanto, hasta alcanzar una velocidad de 100 metros por segundo. El tiempo en que tarda alcanzar esa velocidad es de... Ahí lo dejo. Bien. Ahora, fíjense acá, yo de volada distingo que esto es un MV y me lo está gritando el ejercicio en 2 ocasiones. Cuando me dice un móvil parte del reposo y me da aceleración. ¿De acuerdo? Un móvil parte del reposo. Lo que me está diciendo es, hay algo que estaba en estado estático, ¿sí? Y de repente se mueve. Hay un cambio en su velocidad. Al haber un cambio en su velocidad, es imposible que sea un MRU, ¿de acuerdo? Y me refuerza el concepto porque me está gritando y me dice y me da el dato crudo de 2 metros por segundo. MRV. Bien. Entonces, tengo un MRV, ya sé que debo trabajar con cualquiera de las 4 ecuaciones, ¿no es cierto?
Sin embargo, yo tengo definido es un MRV y voy colocando los datos. Me da la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. Me dice hasta alcanzar una velocidad, me da su velocidad final, 100 metros por segundo. Y lo que me está preguntando es el tiempo. T es igual a incógnito. ¿Hay algún otro dato acá? La velocidad inicial es 0 porque parte de reposo. Correcto. Hay un dato escondido, ¿de acuerdo? No está identificado con un número, pero implícitamente me está dando que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. El móvil parte de reposo. ¿De acuerdo? Ahora, en su examen ustedes van a tener preguntas así. Un móvil parte de reposo, un cuerpo acelera, ¿no? También van a tener un cuerpo desacelera, se frena, un vehículo aplica los frenos, cualquier variedad, ¿sí? Cualquier frase que ustedes tengan algún sinónimo, ¿cierto? Algo que les llame la atención, algo que les diga que el cuerpo o acelera o desacelera. ¿De acuerdo? Eso van a tener. Ahora, ¿para qué les interesa saber si el cuerpo acelera o desacelera? Para que ustedes elijan con qué fórmula van a trabajar. ¿Con qué signo van a trabajar? ¿Se entiende? Bien, ahora, ¿cómo selecciono qué fórmula voy a usar? Ya les había mencionado. Hay un dato, ¿sí? O hay un... Fíjense, ahí todos pueden ver, ¿no? Bien, en la pregunta 12, ¿sí? ¿Qué variable, cuál de todas estas variables no la menciona, no sé nada de ella, no me están preguntando por ella, no sé nada de ella? ¿Cuál de estas 4 variables? La distancia. La distancia. Entonces, como ya les había dicho, tengo que usar la fórmula 1 porque distancia en esta pregunta, ¿sí? No es un dato, no conozco y no sé nada de ella. Entonces uso velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, no, perdón, solo por tiempo. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué signo voy a usar? Positivo. Positivo. Tengo velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien. Antes de iniciar la ecuación, vengo y digo, como la velocidad inicial es 0, todo este término es 0. Mi fórmula va a quedar reducida a velocidad final, va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Despejo el tiempo y me queda velocidad final dividida entre la aceleración. Tiempo va a ser igual a la velocidad final, 100 metros sobre segundo, dividido entre 2 metros por segundo cuadrado. Metro con metro, segundo con el cuadrado, y mi resultado me va a dar el tiempo en segundos. 100 dividido entre 2, 50 metros por, perdón, 50 segundos. ¿Entiendes?
¿Fácil o difícil? Fácil, fácil. Fácil. Bien. Tengo la siguiente pregunta. Un móvil parte de reposo con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado hasta alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo. La distancia que recorre hasta alcanzar la velocidad es de... Colocando los datos. Siempre acostúmbrense a anotar los datos. El móvil parte del reposo. Está gritando un dato. Velocidad inicial, 0. Con una aceleración, 3 metros sobre segundo cuadrado. Hasta alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo. Velocidad final, 60 metros por segundo. La distancia que recorre hasta alcanzar esa velocidad es de... Ok, me pregunta distancia. ¿Qué variable me va a ayudar a encontrar cuál de las ecuaciones es? ¿Qué variable no menciona? No es dato, no sé nada. Tengo velocidad inicial, tengo la aceleración, velocidad final, distancia, el tiempo, correcto. El tiempo, no sé nada de ella, no, nada. Bien. Entonces, si el tiempo es el que se va a despreciar, de entrada me está diciendo que tengo que usar la ecuación número 4. ¿No? Y para que se pueda ver. Obligadamente tengo que usar la ecuación número 4. La ecuación número 4 me dice la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo? Ya voy simplificando. Velocidad inicial va a ser 0. Mi velocidad final al cuadrado va a ser igual más menos. Voy a usar el símbolo más o el símbolo menos. Perdón, el signo. El más porque está aumentando velocidad. El más, porque está aumentando su velocidad. Bien. Entonces acá sigo despejando 2 veces la aceleración. Tengo que pasar a dividir, ¿no? Tengo que distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Distancia es igual, velocidad final al cuadrado, 60 metros sobre segundo, todo al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración, que en este caso es 3 metros por segundo cuadrado.
distancia es igual 60 por 60. $3,600. 3.600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, igual entre 6 metros sobre segundo. Metro un cuadrado se va a ir, segundo cuadrado, perdón, este es el cuadrado, segundo cuadrado, y la distancia va a ser 60 metros, 600. perdón, 600 metros, gracias. 6 por 6, 36, y los dos ceros los sigo manteniendo. Bien. Así se resuelven estos problemas hoy. Bien, vamos a hacer una más. Todas son muy similares ahí. Bien. Una linda modalidad, ¿no? Esa pregunta es para ustedes, jóvenes. Móvil pasa por el semáforo del tercer anillo y la avenida Virgen de Cotoca, con una velocidad de 4 metros por segundo, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. A los 5 segundos la distancia recorrida es de... ¿Por WhatsApp me habrán dado? 14 metros por segundo. A distancia. Compañera, claro. 45 metros.
¿Alguien otro lo puede realizar el ejercicio? ¿Todos están de acuerdo? Dice que su compañero dice que sale 45. ¿Alguien sacó otro resultado? 45. Bien. Entonces, tengo un vehículo que casualmente pasa por el semáforo. Rojo, amarillo. ¿Cómo es? Claro, rojo, amarillo, verde. Dice, tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Acelera a 2 metros por segundo cuadrado. Lo que están preguntando es después de qué distancia, ¿sí?, recorre esto en 5 segundos. ¿Cierto? Ahora, ahí ya tengo escritos los datos. Tengo que elegir qué fórmula voy a usar. Entonces, ¿qué variable? ¿Qué variable? No la menciona en la pregunta, no sé nada de ella. Velocidad final. Velocidad final. La velocidad final es igual a... Ni idea. Bien. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Tengo que usar la fórmula número 3, ¿sí? Porque la velocidad final no es dato. Entonces, eso es distancia igual a velocidad inicial por tiempo. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, más menos la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien. La ecuación, fíjense, ya tiene la variable que estoy buscando, ¿de acuerdo? Entonces no la tengo que despejar, no tengo que simplificar, no tengo que hacer nada. Simplemente tengo que venir y elegir con qué signo tengo que trabajar. Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo. En este caso el tipo está acelerando. Si está acelerando, está incrementando su velocidad a esta razón. Cada 2 segundos incrementa su, perdón, por cada segundo que pasa, ¿sí?, la velocidad va subiendo 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento. Entonces es positivo, aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2. Acá, y voy viendo. Aceleración, perdón, distancia es igual. Velocidad inicial. 4 metros por segundo. Por el tiempo.
5 segundos. Más 2 metros por segundo cuadrado. Por 5 segundos. Pero esto al cuadrado. Dividido 2. Distancia es igual. De 20 segundo con segundo más. ¿Cuánto es esto? 5 al cuadrado por 2. 50. 50. Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y esto me va a quedar 50 metros dividido entre 2. Distancia es igual a los 20 metros más 50 dividido entre 2, 25 metros. Distancia es igual, 45 metros. Como ven, jóvenes, no hay nada donde ustedes puedan equivocarse. A lo sumo, las preguntas más complicadas que yo he visto, se puede decirse complicadas, es que ustedes en algún momento van a tener, esto no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿sí? Les estoy pasando un tip. Recuerden, ustedes van a tener o la distancia, qué sé yo, en 100 pies, van a tener una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿sí? Algo así. El tiempo, como ya lo han visto, les puede dar en 8 minutos más 10 segundos, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden tener. ¿De acuerdo? Entonces acá lo único que tienen que hacer es transformar todo al sistema internacional o el sistema MKS. ¿De acuerdo? Acá ustedes van a tener más o menos 30 metros, ¿sí? 20 kilómetros por hora, tienen que ser kilómetros por hora, un kilómetro, son 1000 metros, y una hora son 3600 segundos. Hora, kilómetro por kilómetro, y van a tener metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Acá lo que van a tener es 8 minutos. Tienen 8 minutos, sabiendo que en un minuto tienen 60 segundos. Minuto con minuto. Y todo esto le tienen que sumar más los 10 segundos adicionales. 290 segundos, según yo. ¿De acuerdo? Eso es lo más difícil que van a tener, o lo más difícil con lo que se pueden topar.
¿Está claro lo que les quiero, lo que les trato de decir? Sí, está claro. Vamos, dinámica. Es lo único que hay. ¿Qué sale 30 en la velocidad final? ¿Ok? ¿Qué ejercicio está? Ah, bueno, lo que yo les estoy diciendo es, su ejercicio no les va a llegar tan fácil. Eso es lo que les quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, no es solamente llegar y reemplazar los datos en todas las variables. Cualquiera de estas variables, por ejemplo, la distancia, les digo, no les va a llegar en 100, en metros. Les va a decir 100 pies, por ejemplo, así lo escribí. ¿De acuerdo? Entonces, 100 pies, antes de meterlo a la fórmula, tienen que llevarlo, transformar de pies a metro. ¿De acuerdo? Ahora, 100 pies, más o menos, son 30 metros. Porque un metro son 3,281 pies. ¿De acuerdo? O sea, no he hecho el cálculo. ¿De acuerdo? Por eso yo lo aproximo. Pero ustedes, eh, o sea, lo van a tener exacto para que puedan llegar y dividir, digamos. ¿Se entiende? Ok. Por eso les digo, no la van a tener tan fácil como ir a reemplazar los datos. Alguna vez, o según el ejercicio, tienen que hacer un paso previo. Porque la universidad entiende que ustedes ya pasaron transformación de unidades, ¿no es cierto? Ya dieron un examen, ya saben.
Ahora, lo que yo he visto es, como les digo, a veces la velocidad se las da en 2 kilómetros por hora, digamos. Y la segunda velocidad, o la velocidad final, sí se las da bien, digamos, ¿no? En 5 metros por segundo, algo así. Entonces, esta sigue siendo igual, pero esta tiene que transformar de kilómetros por hora, lo tienen que llevar a metros por segundo. Eso es lo que les estoy diciendo. Bien. Si no hay más preguntas, quiero que empecemos a ver caída libre. ¿De acuerdo? Según la unidad de caída libre, bien. La pregunta dice, se deja caer una piedra desde una terraza de un edificio, cuya altura es de 180 metros. La velocidad justo antes de llegar al suelo es de... Y me dice que gravedad igual, que considere gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Perdón? Entonces, un edificio, y tengo acá a la persona. Me dice, deja caer una piedra desde un edificio, ¿sí? Con una altura de 180 metros. Me dice que la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado y no me dice nada más. Ah, me pregunta, la velocidad final es de... Esa es la pregunta. ¿Quiere saber con qué velocidad golpea el suelo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el dato escondido acá? ¿Hay algún dato escondido? Se deja caer. La velocidad inicial. Correcto. Velocidad inicial. Acá me está diciendo, cuando me dice se deja caer, lo que me está diciendo es que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Eso me está diciendo. O cualquier otro sinónimo. ¿De acuerdo? Se deja caer. ¿De acuerdo? Es diferente con se lanza. Cuando ustedes escuchen se lanza, generalmente les va a preguntar o le está diciendo que ese objeto nace con una velocidad que es distinta de 0. No es 0. ¿De acuerdo? Pero cuidado, joven. Bien. Entonces, como datos,
yo tengo la velocidad inicial es 0, tengo la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado, tengo la altura h, ¿sí? Que ya no es distancia, tengo que llamar altura, 180 metros, ¿sí? Velocidad final es de... no me dice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ecuación tengo que usar? ¿Qué dato o qué variable en todo esto no tengo, no es dato, no sé nada de ella? ¿Qué variable? ¿Qué variable no se menciona? La aceleración. Bien, esto es caída libre, jóvenes. Cuando es caída libre, la gravedad siempre va a ser un dato. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Ustedes están sobre un edificio a 180 metros. La gravedad siempre la van a tener. El tiempo, bien. El tiempo me va a ayudar a encontrar la ecuación. ¿De acuerdo? Fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jalar esto. Bien. Esta era, o estas son las ecuaciones de MRV, ¿cierto? Pero, hombre. Cuando yo hable de caída libre, ¿de acuerdo? Yo voy a tener muy similar la ecuación, como ya les había comentado. Voy a tener, acá está, lo voy a poner, caída libre. ¿De acuerdo? Tengo velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más o menos gravedad por tiempo. Acá lo mismo.
¿Sí? Acá no voy a tener distancia, voy a tener altura. La ecuación número 2, creo que está medio ahí. Sí. Voy a tener que la altura va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 veces, perdón, sobre 2 dividido el tiempo. Acá, la gravedad no existe. Opción número 3. Me dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. De acá, la velocidad final, ¿sí? No es dato. La ecuación número 4 es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Y esta es cuando el tiempo no existe. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta es muy similar. ¿Qué cambia? Algunos términos. Sobre todo distancia, que ahora se llama altura, y aceleración, que ahora se llama gravedad. ¿De acuerdo? Por eso les decía que si ustedes aprenden solamente estas 4 ecuaciones, van a poder discernir cuando hablen de caída libre, simplemente cambien el término. Ya no es distancia, es altura. Ya no es aceleración, es gravedad. Listo. La velocidad inicial va a ser la misma. La velocidad final se va a llamar igual. El tiempo va a seguir siendo el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con eso en mente, ¿qué ecuación me está despreciando el tiempo? ¿Qué ecuación me está despreciando el tiempo? La 4, la última. Correcto, la 4. La ecuación número 4 me dice que velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Ahora, aquí la pregunta es, ¿tengo que despejar algo? No tengo que despejar nada, ¿de acuerdo? Y aquí está la variable al otro lado del igual, ¿no? Pero está afectada por por un exponente. Entonces, antes tengo que multiplicar esto por raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Toda la expresión. Ahora, la pregunta es, acá los signos, ¿es positivo o negativo? Positivo porque está cayendo y gana aceleración. Positivo. La piedra parte de 0, ¿sí? Y por acción de la gravedad va a ir incrementando su velocidad hasta, no sé, hasta todavía no sé qué valor, pero va a recorrer 180 metros. Entonces tengo velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura.
Voy ingresando los valores. Velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial, 0. Entonces voy a tener que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. 180 metros. Tengo que velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es esto? 3600. 3600 metros cuadrados. Velocidad final va a ser igual. 60. Sí. 60 metros. Sobre segundo. Perdón, sí, sobre segundo. Metro por metro es metro cuadrado. Segundo cuadrado. Entonces, después, si dejo caer una piedra desde un edificio de 180 metros, ¿sí? La piedra va a caer con una velocidad, o sea, va a tener, en el momento que impacta, va a golpear a 60 metros por segundo. ¿Está claro? ¿Está pichando? Bien. Bien, la siguiente pregunta dice, se lanza una partícula en forma vertical hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. La velocidad a los 3 segundos es, y me dice gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Bien. Entonces voy colocando datos. Dice, se lanza una partícula en forma vertical velocidad inicial, velocidad final, tiempo, ¿sí? Y acá también va a estar distancia, perdón, altura. Pero vamos con los datos. Velocidad inicial, 50 metros por segundo. Tiempo, 3 segundos. Gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Bien. Acá lo que no tengo, o lo que me están pidiendo es velocidad final, ¿no? Y fíjense, la única variable que no se mete
es la altura, ¿no? Entonces la altura, pues, o la variable altura, me va a ayudar a encontrar o a saber con qué ecuación voy a usar. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación número 1 de caída libre es la que me va a ayudar a resolver. Fíjense, velocidad final igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Entonces tengo velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Estoy olvidando de algo? No, está bien. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Bien. Entonces, la variable ya está despejada, ¿de acuerdo? Ya está, la ecuación está, no necesito tocarla. Necesito sí definir, ¿es positivo o negativo? Negativo. Es negativo. ¿Por qué? Porque el objeto está lanzado en forma vertical hacia arriba. ¿Sí? En ese caso, la gravedad lo que va a hacer es, va a ir desacelerando esta partícula. ¿De acuerdo? Esa es la premisa con la que yo estoy trabajando. La gravedad va a jugar en contra de este lanzamiento. ¿De acuerdo? Ese es mi pensamiento. Antes de tocar, antes de ponerle número, yo ya sé que va a ser menor esta velocidad. ¿En cuánto? No sé todavía. ¿De acuerdo? Pero sé que va a ser menor. No va a ser 50. Tiene que ser menor a 50. Eso estoy seguro. ¿De acuerdo? Entonces, tengo velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad final va a ser igual, ahora aquí sí reemplazo. 50 metros por segundo menos 10 metros por segundo cuadrado por 3 segundos. Segundo con cuadrado, velocidad final va a ser igual a 50 metros por segundo menos 30 metros por segundo. La velocidad final del objeto o de la partícula va a ser 50 menos 30, 20 metros por segundo. Les dije que iba a ser menos de 50, es menos de 50. Ahí está. Ahora, fíjense, sobre esta pregunta les voy a decir algo. ¿Qué pasa si no son 3 segundos? Si el tiempo es igual a 5 segundos. ¿Cuánto va a ser su velocidad final? Sin hacer ningún cálculo. 0. 0. ¿Todos saben por qué 0? Es por lo que llega al piso. Es la altura máxima que puede alcanzar. Ah, claro. No. La respuesta está bien. La respuesta va a ser que a los 5 segundos la velocidad de esa partícula, ¿sí?,
que en realidad, perdón, esa partícula que nace con 50 metros por segundo, se lanza al cielo, ¿de acuerdo? Que a los 3 segundos, ¿sí? Tiene una velocidad de 20 metros por segundo. A los 5 segundos su velocidad final va a ser 0. 0 metros por segundo. ¿Quieren que lo resolvamos de una forma más gráfica? Literal, esa sería su altura máxima que puede alcanzar por la fuerza que está saliendo, ¿cierto? Claro, eso se entiende. Sí. Tengo acá el chico, ¿no es cierto? Que lanzó una partícula con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Y a los 5 segundos, su velocidad final va a ser 0. Ahora, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos. ¿Sí? Aquí, ¿quién juega en contra, dijimos? La gravedad, ¿no es cierto? Entonces, la gravedad, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a acelerar un cuerpo que cae o me va a desacelerar un cuerpo que sube. En este caso, este cuerpo, esta partícula, ¿sí? Por cada segundo que pasa, pierde 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque gravedad es igual a 10 metros por segundo por cada segundo. Por eso es metros por segundo cuadrado. ¿Se entiende? Eso es lo que me está diciendo. La gravedad va a frenar o va a desacelerar ese cuerpo 10 metros por segundo en cada segundo. Quiere decir de que si él agarró, acá tengo gravedad en negativo, gravedad en negativo, gravedad en negativo, gravedad en negativo y gravedad en negativo. Acá voy a tener menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo, menos 10 metros por segundo y menos 10 metros por segundo. 1, 2, está bien. Entonces, si arrancó con 50, a los 3 segundos, 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con otro color. Acá su nueva velocidad va a ser
40 metros por segundo, ¿no es cierto? En un segundo. En los 2 segundos va a ser 30 metros por segundo. A los 3 segundos, que ya lo calculé, iba a ser 20 metros por segundo. A los 4 segundos va a ser 10 metros por segundo. Y cuando pasen los 5 segundos va a ser 0. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende esto? Esto es clave, joven. Sí, se entiende. Ahora, imagínense si esto fuera al revés. Si dejan caer el objeto. Si dejan caer, la velocidad va a ir acelerando a un ritmo de 10 metros por segundo en cada segundo. ¿De acuerdo? Dejan caer la pelota. A los 10, después de un segundo, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. A los 2 segundos, sigue acelerando. La gravedad lo sigue acelerando. Su nueva velocidad va a ser de 20 metros por segundo. A los 3 segundos, 30 metros por segundo. Ahora, obviamente este razonamiento, o sea, hasta 5 segundos lo pueden graficar así, digamos, sin hacer fórmulas, sin nada. Pero si ya les dice a los 25 segundos, olvídense, pues no van a graficar 25 veces, ¿entienden? O sea, no van a hacer esta regresión o esta progresión, ¿de acuerdo? Esto es regresión porque está en negativo, ¿no es cierto? Progresión es que va a ir sumando. No voy a hacer esto 25 veces, es absurdo. Prefiero hacer la fórmula, ¿no es cierto? Prefiero irme a la fórmula. Pero si son datos cortos, como 3 segundos, changa, pues. ¿Todos entendieron esto? Sí. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? Hablen ahora hoy. Estamos a tiempo.
Bien. A ver, jóvenes, traten de resolver eso. Tienen 2 minutos. Un minuto, jóvenes. $120, dice su compañero. Jóvenes, somos 20 participantes. De los 20 participantes, yo generalmente escucho a 3 personas máximo. Tienen todos, jóvenes, tienen la ecuación, tienen los datos. Se dispara un proyectil en forma vertical. ¿Sí? Tengo velocidad inicial
50 metros por segundo. A los 4 segundos, y pregunta, ¿qué altura alcanza ese proyectil? Velocidad inicial, 50 metros por segundo. Tiempo, 4 segundos. Altura, eso es lo que no sé. Gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué variable, fíjense de acá, qué variable es la que no da? La velocidad final, ¿no? De la velocidad final no sé nada. Nadie me ha dicho nada. No la mencionan, no me preguntan por la velocidad final. Entonces, esa variable me va a ayudar a encontrar la ecuación que debo usar. Entonces, la ecuación número 3 desprecia la velocidad final. Esa es la que necesito. Altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿es positivo o negativo la fórmula que necesito usar? ¿Positivo o negativo, jóvenes? Negativo. Negativo. Está en contra de la gravedad. ¿De acuerdo? El lanzamiento del proyectil o el disparo del proyectil va en contra de la velocidad. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La altura va a ser igual a 50 metros por segundo por 4 segundos menos 10 metros por segundo por 4 segundos cuadrado dividido 2. La altura va a ser igual 50 por 4 son 200. Segundo con segundo se van, me quedan metros, menos 4 al cuadrado por 10. 160. 160 dividido entre 2 y segundo cuadrado con segundo cuadrado, metro. Bien, altura va a ser igual a los 200 metros menos 160 dividido entre 2. 80. 80 metros. La altura, entonces va a ser 120 metros. El proyectil, ¿sí?, que viaja a 50 metros por segundo en contra de la gravedad, a los 4 segundos alcanza una altura de 120 metros. ¿Claro? Los ejercicios son fáciles, son sencillos, no tienen nada escondido. Solamente tienen que ubicarse con los datos, qué tipo de lanzamiento es, qué van a usar, cómo van a usar, qué necesitan, qué tienen, qué necesitan. La clave acá, jóvenes, es discernir qué variable está despreciada. Con esa variable despreciada, ¿sí?, escogen la ecuación. Con la ecuación está todo hecho. Y el signo sobre todo. El signo es importante.
No hay más difíciles, pues jóvenes. Ese es el tipo de pregunta que ustedes van a tener en el examen. Es un poco largo, sí, pero necesitan practicar. Practiquen, hagan. En la plataforma está el mismo banco de preguntas. De donde yo estoy jalando las preguntas es la misma información que ustedes tienen. Bien. Ok, ahí quedamos, se nos acabó el tiempo. Uy, nos pasamos otra vez. Bien, jóvenes, se cuidan. Mañana seguimos. Mañana vamos a ver movimientos circulares, uniforme variado. ¿Sí? Vamos a ver un poco de lanzamiento parabólico. ¿De acuerdo? Es parecido a lo que estamos viendo. Es un mix entre horizontal, entre lineal y lanzamiento de caída. No es caída libre, pero es lanzamiento. ¿De acuerdo? Es un mix. Es interesante, hay unas cositas ahí. Trabajar con un ángulo, pero después es idem. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esos dos movimientos más. El circular en sus dos versiones, ¿sí? Y el movimiento con ángulo. Bien. Cuídense, jóvenes. Seguimos mañana. Chao, chao.